tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Lo sé, lo sé, lo sé. Shh. Ya sé, ya lo sé. Yo sé que también estás cansado de perder dinero en Forex, que también has perdido cuentas, que has quemado cuentas, el historial en rojo, que el mercado te odia, bla, 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 bla. Tranquilo, tranquilo, hombre, tranquilo. Ahorita te voy a enseñar 4 pasos sencillos que todo el mundo puede aprender súper fácil, rápido, didáctico. Viral, amigo, viral. Que tú puedes aprender y pues yo también lo aprendí y te lo comparto a ti para que sea muy gratis y en fin, ritmo con sí. XD. Entonces bien muchachos, súper rápido. Después de esta introducción, dale like, suscríbete, es gratis. Vámonos a las gráficas, pues ya me callo, hombre, me callo. Vámonos a las gráficas que es lo importante, importante. Bien, vamos a conocer cómo podemos cuidar nuestra cuenta en tan solo 4 pasos. ¿Cómo puedo yo cuidar la cuenta en 4 pasos? Ya he visto este tipo de videos, podrás decir, y la verdad que no los he aplicado, ¿verdad? Hasta que pierdes dinero te das cuenta que necesitas perder dinero para que vengas a ver un video que cómo cuidar tu cuenta. ¿Qué necesidad, amigo? ¿Qué necesidad? Empieza a cuidar tu cuenta desde ahorita porque mira, el dinero te lo ganas cambiando tu tiempo, tu esfuerzo, dañándote, no sé, capaz ya sea las manos o el esfuerzo físico, ya sea cualquier cosa, amigo, cuida tu dinero, brother. Bien, ¿cómo cuido mi cuenta en 4 pasos súper sencillos? Lighthouse 2025 serían ganancias grandes, ganancias pequeñas, break-even, pérdidas pequeñas y ya está. Listo, se acabó el video, suscríbete. Mentira. Vamos a explicar cada una de ellas, cómo puedes aplicarlas, cómo yo las aplico y cómo es que, de hecho, tú también puedes aplicarlos siendo novato, siendo experto. Cualquier cosa aplica para cuentas de fondeo, cuentas personales que manejes, ya sea cualquier cosa. Me callo, y avanzo. Bien, ganancias grandes. Número 1. Ganancias grandes. ¿Cómo yo puedo tener ganancias grandes? Maximizar mis ganancias, ya sea de que el mercado esté en mi contra, ya sea de que esté a mi favor, lo que sea que quieras creer, amigo. Yo también lo creí, así que no te juzgo. Bien, número 1. Supongamos que hayas tomado una entrada aquí. En esta entrada Super Sniper con 7 pies stop loss. Y el precio se te está deslizando aquí y pues se te está a punto de tocar el take profit. Yo lo que hago en este caso sería de hacer el famoso parciales. Si yo aquí estoy metiendo 2 lotes, amigo, ok, número 1, mover el stop loss a break even y cerrar. Bueno, ojo, estamos metiendo 2 lotes. Estamos metiendo 2 lotes y aquí cerrar el 1.50 de lote, el 1.40, el 1.30 o cerrar un lote, amigo. Cerrar un lote o el 1.50 y ya está. Ok, la sacaste del estadio, amigo. Porque, ¿qué pasa si en este caso yo teniendo todo esto, mira, ganancias pequeñas y ganancias grandes? Ganancias grandes, ojo, ojo, ojito aquí. Si el precio se ha deslizado y se quiere devolver, ok, mi stop loss está aquí en el precio de entrada o está por debajo. Ya está protegida mientras yo ya salí en ganancias grandes y es que el precio se devuelve a break even. Yo ya salí en ganancias grandes. Ahora, ¿qué pasa si el precio se da nuestro take profit? El resto del lote que nos quedaba aquí corriendo pues nos da take profit y ya está. Yo ya cerré ganancias porque a veces una fundamental te desordena la gráfica. Así como ya te desordenó la vida dejándote, ¿verdad? XD. Entonces, en este caso, si tú no proteges tu entrada, si tú no cierras tus parciales, el mercado te va a dar un bofetón y te va a mover tu cuenta desde un 100% hasta un 50%, un menos 50% te va a dejar la cuenta, o incluso menos, Así que cuida tu cuenta, amigo. Paso número 2. Las ganancias pequeñas. ¿Cómo yo puedo tener ganancias pequeñas, ¿Cómo así ganancias pequeñas? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Ya sé que a todos les gustan las grandes, pero también deberían de gustarles las ganancias pequeñas. A eso nos estamos refiriendo, ganancias pequeñas. Si nosotros tenemos aquí una entrada corriendo, ¿ok?
Y ahora sí voy a ponerle esto. ¿Eran cuántos bits? Eran como 7, ¿no? Ok, si no deja aquí... Sí, eran 7 bits. Entonces, mientras voy hablando, vamos poniendo aquí 7.1 era. Ahora, si nosotros estamos teniendo esta entrada, ¿ok? ¿Cómo puedo tener ganancias pequeñas? ¿O cómo puedo yo tener esas ganancias pequeñas, ¿no? De la misma forma, mira, yo aquí veo esta entrada que una vez que se activó, hizo esto. Ahora, ¿qué pasa si el precio llega hasta aquí y hace esto? Entonces, yo cuando veo esto, aquí pon mucha atención, por favor. Si el precio aquí no ha roto este mínimo y ha hecho un mínimo más alto que el anterior, significa de que el precio tiene indicios alcistas. Anota, anota porque es súper importante. Si el precio tiene un bajo más alto, o sea, este bajo y este último bajo, ¿no? Entonces este bajo es más alto que este, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Entonces yo aquí veo esto, muevo el stop loss a break even, ya está mi stop loss aquí. Y pues puedo cerrar lo que estaba arriesgando aquí, puedo cerrar medio lote, ¿no? Medio lote, un 0.50 o no sé, de los dos lotes que metes aquí, ok, es el ejemplo, cierro el 0.50, 0.80, ¿no? O así, chiquito, ¿no? Chiquito, chiquito. Entonces, de esa manera yo tengo ganancias pequeñas. ¿Por qué? Porque si en este caso el precio se da todo el take profit, pues yo ya saco el take profit, ¿no? Yo salgo protegido. Ahora, ¿qué pasa si pues yo no quiero hacer esto, ¿no? Es otra opción. Otra de las opciones sería de que si tú estás dejando correr la entrada porque te gusta dejarla correr, entonces el precio, al momento de deslizarse, puedes poner un stop loss de donde está acá arriba, fíjate, lo puedes mover aquí a break even, ganancias pequeñas, o por aquí, ok, o por la mitad de nuestro take profit, ponerle que la mitad sea aquí, bueno, más o menos por aquí, ¿no? Entonces si el precio se desliza todo esto y cae, 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 y se devuelve como en este ejemplo, nosotros desde esta línea amarilla a este precio de entrada que está aquí, ya salimos en ganancias, perfecto, nice. Entonces nosotros ya salimos en ganancias y pues ya tenemos ganancias pequeñas, ¿no? Medianamente pequeñas porque son muy buenas, a los dos lotes que tienes es muy buena. Ahora, eso es en el caso de que no hayas cerrado los dos lotes, ¿no? Y hayas tenido el stock loss ahí, pues bueno, amigos, ya sales en ganancia. Otra manera sería el famoso break even. Número 3. Y ya casi acabamos, tranquilo, no te vayas. Si nosotros tenemos el famoso break even, listo, es absolutamente esto. ¡Plup! Ya está. Entrada, bueno, nuestro stock loss va de nuevo. Nuestro stock loss lo tenemos que pasar a nuestro precio de entrada. ¿Listo? Ejemplo, mira, este es el análisis que hice yo el día de ayer. Y esta entrada se las mandé a ustedes desde la mañana, desde que amanece Dios, desde las 7 de la mañana. Y se llegó a activar como por ahí de las 8 o 9. Hora New York, ¿ok? 9, 10 aquí llegó a activar. Ah, no, a las 4, o sea, bueno, sí está bien por aquí más o menos. Se activó por ahí, al mediodía. Ahora, yo estaba buscando vender en esta zona porque era una zona de oferta que me había dicho el precio. Y pues bueno, aquí hay dos cosas que hay que hacer. Miren, primero analizar la estructura de cómo llega a la zona, ¿ok? No te distraigas. Mira, el precio llega a esto, adentra la zona, quiebra la estructura a su último mínimo. Eso es un buen indicio de que el precio va a caer. Es algo muy bueno porque el precio te dice como que mira, yo llegué a la zona, ¿sabes qué? Ya me quiero ir mejor porque no me gusta aquí. Odio aquí. Entonces el precio hace esto, llega y pues empieza a caer, ¿verdad? Empieza a caer. Dos cosas, ¿qué pasa si el precio a donde está aquí llega a una fundamental? Y pues el precio hace esto. Oh, amigo, tremenda velota que hizo aquí. Pues tú ya deberías haber tenido, amigo mío, el stop loss a break even. ¿Por qué? Porque si sucede esto, pues sales en pérdidas pequeñas, en ganancias pequeñas, como ya te dije, ganancias pequeñas. O sales en break even, una de dos. Y esas son dos opciones que tienes que tener. Nunca en pérdidas grandes, créeme, amigo. Nunca. Ya está. ¿Por qué? Porque pues a nadie le gusta perder. Y eso lo sabes, es humano. A mí también no me gusta perder. Es de las cosas que debemos de hacer, ¿ok? Vámonos con pérdidas pequeñas. Todo la vamos a tener.
las pequeñas. Ok, todos tenemos esta pequeña pérdida. Todos en algún momento lo hemos pasado, pero estas 4 cosas debe ser fundamental. No debe de ir más allá de ello. No debe de ir pérdidas grandes. Aquí no ves pérdidas grandes. ¿Ves pérdidas grandes? No, ¿verdad? Entonces no debe ir pérdidas grandes. Solamente pequeñas, pérdidas pequeñas. Ok, porque si te vas a dejar que sean grandes, pues créeme que Dios, te vas a morir figurativamente, que estás quemando tu cuenta. Entonces bien, pérdidas pequeñas. Lo mismo, si yo aquí suceden 2 cosas. Aquí va un poquito con el lotaje, ¿no? Si yo estoy arriesgando el 1% en este stock loss, o sea, la cantidad de picks en este caso son 7 picks. Estos 7 picks en dólares son 0.70 de dólar, ¿no? A 0.01 normal. Ya no me voy a complicar con eso, pero ten en cuenta que estos 7 picks de stop loss se convierten en tu 1% o el 0.50% de tu trade, ¿ok? Ya está. Entonces ahora si yo estoy entrando aquí en el 0.50 y el 1%, pues nada más voy a perder mi 1% o mi 0.50. Pero Yair, yo no quiero perder mi 1%, yo quiero meterle más porque mira, mi cuenta está en $100 y vi que un mano la llevó de 100 a 10.000, de 100 a 1000. Y puras pendejadas que te meten en la cabeza de llevar una cuenta de 100 a 1000. Eso es no imposible porque lo he hecho, pero no es sostenible, créeme, y te lo puedo jurar, no es sostenible. Ningún trader en el mundo lo puede mantener durante todo un siglo porque es una rentabilidad pues enorme. Imagínate, si así fuera de subir cuentas, de agarrar, pues oye bro, yo me voy a los Estados Unidos, pido prestado $100 y la subo a 1000 y luego pues ya tengo como muchos $100, ¿no? Y pues así puedo vivir, ¿no? Mentira, que te venden, tranquilo. Entonces no funciona así. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer tú? Ya no hagas eso, no te sobretes. Mejor agarra tus $100 y págate una prueba de fondeo, págate una mentoría, págate un curso donde te enseñen paso a paso cómo educarte muy bien. Ok, invierte en tu educación, invierte en tus libros, en lo que te pueda ayudar, ¿no? Ahora, si quieres hacer una prueba de fondeo pero no estás preparado, edúcate, tranquilo. Deja de estarte gastando el dinero en cosas pasajeras, tranquilos. Ahora, pero Yair, si yo tengo bueno, en este caso es un 1.11, ¿no? Ok, si yo arriesgo mi 1%, ganaría mi 11%, ¿no? Ponerle el 10% ya para ser muy bueno. Si yo tengo mi 10% de mi cuenta de $100, sería el $10, tal cual, $10, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaría si tú tuvieras una cuenta de $10.000? ¿Cuánto es el 10%, amigo? Que te hayas sacado aquí, porque mira, no tienes casi nada de drawdown. El 10% que te hayas sacado en una cuenta de 10.000 sería $1.000 en un trade. Y a retirar, mi brother, en la MyForex Fund y ya en la FTMO, en la Brute Forex, cualquier firma que estés fondeado, amigo, 10% es diferente de una cuenta de $100 que intenta subir, intenta sobrelotearte a gestionar tu 1%, ir suave aquí en una cuenta de 10.000, ¿no? Fondeado, amigo. En una cuenta de 100.000, imagínate cuánto sería ese 10%, $10.000. Ahora conviértelo a tu moneda local y pues flipa. Eso es muy increíble. Ahora, no estés gastando dinero en vano. Otra tip que te voy a regalar aquí, te lo voy a escribir aquí. Creo que lo anotes y te lo tatúes, que te lo lleves a donde quieras. Entradas, por confirmación, ok. Entradas por confirmación, te lo voy a rellenar aquí de esto para que aprendas. Entradas por confirmación, Kowalski. Ahora, esto debe ser así. Si yo veo, mira, lo que te digo hace ratito, mira, es la zona. Yo marco una zona donde voy a tradear, ya sea un order, ya sea una zona de oferta, demanda, lo que sea. Veo cómo llega a la zona y miro su último mínimo, su último máximo y ya está. Eso es lo que veo yo. Si veo que el precio quiebra el último mínimo, me da indicaciones bajistas porque le partió la madre a este mínimo y pues bueno, ya quiero caer, bro. Yo ya quiero caer. Y ahora si el precio hace un máximo más bajo, o sea, un máximo más bajo que el anterior, entonces te dice no,
me intimida seguir subiendo, entonces yo quiero caer. Entonces a este tipo de entrada se le llama... ¡Te extraño! ¡Sandy te extraña! ¡Hasta Calamardo te extraña! Spoiler, en el video anterior, nada, mentira, fue un corte nada más, se me descargó, pero aquí estamos de nuevo vivitos y explicando. Entonces, sería de que una vez que llega a la zona, ok, el precio te dice que ha quebrado un mínimo, entonces quiere ser bajista, ¿no? Ahora las entradas, pues ya lo sabes, ya te lo regalé el tic ahí en el video anterior, de los videos, 3 videos anteriores, fíjate ahí. Y pues nosotros tomamos nuestra entrada aquí. ¿Qué pasa? De que mira, te voy a ser súper sincero, y aquí va uno de los tics más grandes. Anota. Si mira, yo estoy entrando por riesgo en la zona, o sea, ni bien llega a la zona, yo voy a vender ahí, mi stop loss va a ser aquí. Son aproximadamente 16, 15 pics, ok, 15 pics de stop loss. Entonces, que voy a tomar si el precio llega, ni bien llega a la zona, vendo. Ahí está, ese sería mi entrada, ¿no? Y mi riesgo serían 15 pics de stop loss, ¿no? Ahora, mi riesgo recompensa sería mucho menor, porque pues obviamente sería como, ya no sería un 1 a 11, sino sería mucho menos, ¿no? Entonces, estos 15 pips de stop loss, mira el stop loss que llevo aquí, versus una entrada con confirmación. En el primer escenario, ni bien llega el precio, aquí le entro yo. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia. Voy a ponerle aquí, bla bla bla. Vamos a quitarle esto y listo. Entonces, vamos a ponerle mismo. Perdona, me dio gripa, creo que me dio gripa, quién sabe. Entonces, como que ya se alargó mucho el video, ¿no? Sí, se alargó mucho el video. No, se lo voy a grabar en otro video, ¿ok? Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Besitos. Chao, chao.